Muy buenos días, queridos hermanos. En esta hora vamos a dar inicio a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Damos la bienvenida al Espíritu Santo y lo recibimos con una oración en el nombre de Jesús. Amantísimo Jehová Dios Todopoderoso, venimos ante tu presencia en este día. Padre nuestro que estás en los cielos, tú que Dios mío, que conoce todas las cosas, que nos conoce, Dios mío, intrínsecamente, Señor. Te pedimos, Dios mío, que limpie nuestra mente, nuestro corazón, Jesús, para que tu palabra, Dios mío, hoy día haga rema, Dios mío, y nosotros podamos, Señor, asimilarla, podamos aprenderla, Señor, y podamos aplicarla a nuestras vidas. Y así poder ser hijos perfectos, así poder llegar a la medida de fe que tú, Dios mío, demanda, Dios mío, de cada uno de nosotros. Te damos gracias en este día por todas las cosas, Señor Jesús, que tú nos has suplido, todo lo que tú nos permite, Dios mío, tener, conocer, Señor, y disfrutar. Bienvenido, Jesús, que sea tú y no yo, dando esta palabra. Eres bienvenido, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Gracias. La palabra del Señor en este día se encuentra en el libro de Isaías y viene como tema el reino del renuevo de Isaí. Algo muy importante, bendito es el Señor, porque aquí nos vamos a dar cuenta realmente el poder, la grandeza y la misericordia de nuestro Creador para con todos y cada uno de nosotros. Muy importante, porque realmente nosotros todavía a este tiempo, a esta altura, ¿verdad? De conocimiento, de sapiencia, la cual el Señor nos ha permitido, no descansamos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo y no le damos a Él el valor, el tiempo realmente, las primicias como deberíamos de dársela cada día. ¿Con qué? Con nuestro comportamiento. Sí, Señor, con nuestro comportamiento. Entonces aquí nos está recordando a nosotros, vamos a ver en estas pasarelas de acá, verdaderamente qué es un renuevo, de dónde vino el renuevo, qué significa el renuevo. Entonces aquí en Isaías, obviamente, nos está dando un renuevo al cual se ha venido hablando desde en la época de Moisés, porque en el libro de Números vimos también lo que es un renuevo, lo vimos tipificado, sí Señor, en el hermano de Moisés con la vara, ¿verdad? De Aarón, cuando el Señor, por causa de la incredulidad y de la falta, ¿verdad? De perseverancia de este pueblo, ¿verdad? Él le dijo que llevara la vara al templo y la pusiera delante del pueblo. Y ahí el Señor, una vara, la vara que Aarón tenía en sus manos, que era una vara seca, ¿verdad? Vimos verdaderamente cómo reverdeció esa vara, como Dios permitió que reverdeciera y no solamente que reverdeciera, sino que echara flores y que también echara frutos. Pero de esos frutos, eso es tipificando lo que Dios haría con el remanente verdaderamente del pueblo de Israel, aquellos que se mantuvieran fieles. No importa que estés fría, no importa lo que tú hayas cometido, si tú reconoces a nuestro Dios, nuestro Señor, entonces hay esperanza de que tú vuelvas a reverdecer como la vara de Aarón. Y eso es uno de muchas tantos milagros y prodigios que nuestro Señor ha venido dando, mostrándonos realmente su poder, su amor, su misericordia para con su pueblo. Sí, Señor. También tenemos la historia en el libro de los Hebreos, la historia de nuestro Señor Jesucristo, pero antes de entrar en materia con el libro de los Hebreos, vamos a dar lectura al libro de Isaías. Verdaderamente vamos a leer esta pequeña porción, Isaías capítulo 11. Y este libro se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Dice,
Saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí. ¿Quién era Isaí? Isaí realmente era o venía de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. El padre de Isaí era Obed, el padre de Obed, Buz. Sabemos que Buz fue el esposo de Ruth y así sucesivamente. Luego de Isaí, entonces vemos que Isaí tuvo a David, ¿verdad? Pero ya sabemos que David tuvo a Jacob. Jacob tuvo a José hasta llegar al remanente que es nuestro Señor Jesucristo, del cual vamos a estar hablando en esta mañana. Y en el nombre de Jesús leemos que dice aquí, por eso tenemos que ir de un lugar a otro. También esto lo podemos encontrar, esta palabra del renuevo en el libro de Apocalipsis capítulo 5:5, pero sin entrar mucho en esa materia porque vamos a dar lectura a la palabra, empezamos y decimos, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. En estos primeros 1 y 2 versículos de este capítulo 11 podemos ver todas las características que tiene nuestro Señor Jesucristo, y esto quiero irlo denotando para cuando entremos en materia en el libro de los Hechos. Bendito es el Señor. Dice el número 3, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Eso se encuentra también en el libro de Juan 2:25. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, o sea, con su palabra, y con el espíritu de sus labios matará al impío. O sea, con el poder que sale de sus labios, matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. La fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. Se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. ¿Acaso no nos dice nuestro Señor Jesucristo que tendremos que ser como niños, deseando la leche espiritual, ese consejo, esa palabra que sale de la boca de papá? Porque no solo de pan vive el hombre, hemos aprendido, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de la boca de nuestro Creador, de la boca del que vive y reina. Toda palabra que sale de nuestro Señor Jesucristo, porque a eso Él vino, a redimirnos, a llenarnos, a prepararnos, ¿verdad? Él ha venido realmente a empoderarnos a través de su palabra, pero para que ese empoderamiento, para que ese crecimiento realmente esté en usted y en mí, nosotros tenemos que estar dispuestos a reconocerlo, a confesar que es nuestro Dios, nuestro Salvador, que es nuestro Redentor, para que entonces ese poder redentor se active en cada uno de nosotros. Bendito es el Señor. Sabemos que
Nuestro Señor Jesucristo, bendito sea el Señor. En el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 23, viene porque dice que Él viene de la descendencia de y conforme a la promesa de Dios, levantó a Jesús por Salvador a Israel. O sea, por medio de Isaí. Isaí realmente fue un hombre común, un hombre que tuvo 8 hijos. 8 hijos. Es para que nosotros veamos que de lo ordinario sale lo esencial, sale lo divino. Dios no se glorifica en lo que ya brilla. Dios se glorifica en lo que no brilla, porque Él es la luz y Él le da luz. En usted que es pecador, que tal vez no se cree digno de coger el nombre de Dios en su boca por cuanto has pecado mucho. Pero así dice el Señor, por cuanto tú has pecado mucho, mucho te ha de arrepentir y mucho te ha de lavar la sangre de Cristo. Por eso tú podrás tener entrada, sí Señor, podrás tener entrada a la casa del Señor. Podrás tener entrada al cielo, a las bodas del Cordero. Por cuanto te has arrepentido, por cuanto mucho pecaste, pero mucho se te será perdonado, pero ahora mucho tú honrarás y glorificarás al que vive y reina. Bendito es el Señor. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue dado a Israel para salvación. Él es el Rey, pero también viene siendo el Rey de nosotros porque nosotros somos coherederos con nuestro Señor Jesucristo. Aquellos gentiles que él hablaba en aquella época, refiriéndose a los griegos, pero que luego levantó a Pablo para que a través de este varón, así como él mandó los discípulos a los gentiles a predicarle, incluyendo a Pablo, también lo mandó para nosotros, para esta época. A nosotros, las otras ovejas de otros redil, mi alma te alaba. Por eso tenemos que reconocer el renuevo. Tenemos que reconocer que podemos ser renovados, que podemos ser revertidos de la gracia del Espíritu Santo y ser nuevas criaturas cada día. Bendito es el Señor. Y vamos al libro de Hechos ahí mismo. En vez del 13, vamos ahora al capítulo 11, versículo 47. Donde dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, dice Pablo, te he puesto por luz de los gentiles a fin de que sea para salvación hasta los últimos días de la tierra. Te he puesto por luz a los gentiles, porque Él es luz y la luz le ha nacido a Pablo, la luz del mundo se le fue quitado a Pablo cuando quedó ciego y ahora Dios le ha dado la luz espiritual, le ha devuelto su vista física, pero le ha dado la luz espiritual donde Pablo puede ver ahora más allá de los ojos físicos. Cuando usted recibe a nuestro Señor Jesucristo en su corazón y lo declara con su boca, entonces sus ojos espirituales y todo su yo interno despierta a la luz espiritual y ahí entra el conocimiento de la palabra, ahí entra la sabiduría, ahí entra entonces el entendimiento. Mi alma te alaba y te bendice. Por eso es tan importante buscar a nuestro Señor Jesucristo, reconocerlo y confesarlo para que las huestes del infierno sepan que hemos confesado a nuestro Padre como nuestro Dios y Salvador, que no hay otro, bendito es el Señor, para que entonces esa palabra de amor y de fe selle en tu corazón y la luz nazca en ti y podamos ver aquellas cosas que el impío no ve, porque Dios ha abierto nuestros ojos espirituales. Por eso dices que las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas.
en nuestro Señor Jesucristo. Por eso no podemos llevar la ley de Moisés. Por eso tenemos que llevar la ley de nuestro Señor Jesucristo. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Bendito sea el Señor. Regla de oro. Ley de la regla de oro de nuestro Señor Jesucristo, donde con estos dos mandamientos se han de consumir los 10 mandamientos establecidos en la tabla de la ley. En el número 48 del libro de los Hechos 11 dice: los gentiles oyendo esto se regocijaron y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Glorificaban, danzaban, cantaban. Le interesaba oír más todos aquellos que se interesaron en el Señor, y ahí fueron sellados, fueron escogidos para la vida eterna. Tiene que haber una actitud, tiene que haber una acción para que Dios se glorifique y te selle. Para que en ese momento de aceptación de la palabra usted sea marcado por el Padre Celestial y ya usted deje de ser criatura de Dios y pasa a ser hijo de Dios. Entonces ya eres separada y marcada para los últimos tiempos, para que viva eternamente en su presencia cuando Él venga por su pueblo. Dice que la palabra del Señor se comenzó a difundir por toda aquella provincia, porque cuando usted es tocado, cuando usted verdaderamente recibe el Espíritu de Dios, cuando usted verdaderamente viene a Cristo porque lo ama, porque reconoce quién es nuestro Señor Jesucristo, Él pone en ti el querer como el hacer de evangelizar. Él te da la fuerza, Él te da la sabiduría, Él te da el poder. Y entonces tú corres con la palabra. No importa quién sea, no importa si está nevando, no importa si está lloviendo, no importa si el sol está candente, usted va a correr con esa palabra para difundir el evangelio, porque a eso hemos sido tú llamado, a eso hemos sido tú y yo sellado. Anunciar la venida de nuestro Señor Jesucristo, así como lo hizo Juan el Bautista. Esa es tu responsabilidad, ese es tu deber, mi responsabilidad, compadre, es difundir las buenas nuevas, es tener misericordia con aquellos que están en carencia, en necesidad, aquellos que mueren porque no conocen la luz, aquellos que mueren porque están sedientos de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que están sedientos de un amor, de una palabra de fe. Porque dice nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, le diría a esas montañas, muévete. Y esas montañas, a través de tu fe, se moverá. Tu fe, la montaña se moverá. Tus problemas se irán. Tu situación cambiará. Si tuvieras fe como un grano de mostaza y tú creyeras que la luz de Cristo te ha visitado, que la luz de Cristo ha venido a tu vida, entonces todo problema se irá, toda montaña se quitará, toda situación se tornará, reverdecerá como la vara de Aarón. Habrá un nuevo renacer, porque ya tú has renacido a través de aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, y solamente entonces se cumplirá lo que dice en segunda de Tesalonicenses capítulo 2:8. Bendito es el Señor, que dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu, y de su boca
destruirá con el resplandor de su boca su vanidad. Con su boca destruirá el resplandor de su vanidad. En ese momento que tú has aceptado a nuestro Señor Jesucristo, que tú comienzas a difundir la palabra, claro que se van a levantar todas estas personas inicuas, los cuales nosotros le llamamos que son hijos de Satanás, y también la Biblia, porque la palabra dice que el que no está con Cristo está con el demonio. El que no está conmigo, con el mundo está, y contra mí es, dice el Señor. Claramente lo dice el Señor, serán destruidos. Y esto también lo declara en el libro de Apocalipsis. Bendito sea el Señor. Se manifestará el inicuo porque se levantará en contra ti. Se manifestará el inicuo porque hablará de ti, te calumniará, pondrá piedra de tropiezo, te hará la vida difícil. Pero mira, la palabra de Dios lo dejará mudo y ciego. La palabra de Dios lo ahuyentará de ti. Pero tú tienes que tener esa espada de 2 filos en tu boca, que es la palabra de Dios, para reprender al mentiroso, para decirle: apártate de mí, Satanás, o apártate de mí, mentiroso, porque solo Dios vive, porque Cristo vive. Cristo tiene poder. Él solamente tú mencionar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, se irá todo inicuo, toda maldad y toda maleza. Dice que toda enfermedad se irá de tu cuerpo, porque aún la sangre de Cristo tiene poder. Pero cuando tú dices: la sangre de Cristo tiene poder, tú tienes primeramente que creértelo para que el milagro se haga en ti, en tu casa y donde quiera que tú lleves. Tú tienes que llevar la convicción de que la sangre de Cristo tiene poder. El nombre de Cristo sana y liberta. Pero aquellos que le han creído, no aquellos que repiten su palabra como papagayo, sino aquellos que viven la palabra de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que se preocupan por modelarlo, aquellos que aun cuando han caído, porque sí estamos en la humanidad y a veces caímos en depresión, a veces caímos en decepción, a veces caímos en desilusiones y menguamos en la palabra del Señor. Pero rápidamente reconocemos y venimos ante el Altísimo y nos rendimos pidiendo perdón y haciendo confesión nuevamente. Oh Padre Celestial, Dios mío, contra el cielo y la tierra he pecado. Perdóname, Señor, y recíbeme, porque contra ti he fallado. Recíbeme, Señor, porque yo sé que tú eres Jesús de Nazaret, quien dio su vida en el Calvario. Reconcíliate otra vez con tus propias palabras que han salido de tu corazón, para que el Cristo de la gloria te devuelva esa luz. Tienes que confesarlo para que la hueste del infierno celestial, y donde sea que estén, sepa que ya tú has sido nuevamente perdonada y te deje quieta. Pero tú tienes que usar la palabra, esa espada de 2 filos que Dios te ha puesto en tu boca, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la espada que te va a dar salida a toda situación, a todo percance. No es realmente tu arrodillarte, no es realmente tu darte en la frente como hacían así los de Israel. No, Señor, es usted sacando de adentro lo que tiene y confesando con tu boca y dejando que el Cristo de la gloria llene tu corazón. Es usted pensar bien para con tu hermano, es usted dar a tu hermano que de ti nazca una adoración, que de ti nazca de tu corazón una benevolencia, porque a misericordia nos ha llamado el Señor. Dice el Señor: porque no te pido nada, misericordia quiero entre ustedes. Mira que el Señor no pide ni siquiera para Él, porque Él es Dios soberano. Él es nuestro creador.
Él pide de nosotros misericordia para con nosotros mismos. Ten misericordia de ti y pide perdón para que no te pierdas. Ten misericordia de ti, de los hijos que pariste, para que Dios te salve a tú y a tu generación. Pídele perdón a quien has ofendido. Pídele perdón a quien has calumniado. Pídele perdón a aquellas personas que tú alejaste de tu vida sin ninguna razón. Busca de Dios, porque así como tú rechazaste a tu hermana, a tu hermano, así serás rechazado por los tuyos, los que tú consideras que son tuyos, que son tus hijos, tus nietos y demás. Y también serás rechazado primeramente por nuestro Padre. Tenlo por seguro. Por cuanto aquí dice que el inicuo será cortado de la boca de nuestro Señor y que con la presencia de Dios serán completamente destruidos. Mi alma te alaba. Entonces Pablo nos recalca y nos dice: por lo tanto, como sabéis lo que se espera, como ya sabemos lo que nos aguarda, como ya sabemos lo que es el castigo, ya sabemos cuál es la libertad, ya conocemos el camino, porque camino hay un solo camino. Hay gente que dicen que todos los caminos llegan a Dios. Déjeme decirle que es una mentira del diablo. No todos los caminos van a Dios. Hay un solo camino y es a través de nuestro Señor Jesucristo. Hay un solo camino y es a través de usted amar a Dios sobre toda la cosa y hacer lo que debe de hacer para vivir en la ordenanza de la fe y del amor y de la misericordia. Porque el que ama todo lo da, todo lo perdona, todo lo entiende. El que da su vida, el que ama, da su vida por los demás. El que ama no escatima. El que ama no acumula riqueza viendo al menesteroso pasar necesidad. El que ama deja el oficio y hace una rodilla o hace un homenaje de intercesión ante nuestro Señor. El que ama deja lo que está haciendo para darle la mano al que está allí padeciendo de un dolor, de una hambruna, de una palabra de fe, porque se siente solo. El que ama no le importa dar su vida por su amigo. No se confunda, querido amigo, diciendo que usted ama, porque si usted ama, usted debería de sacar un tiempo para hacer una llamada a esa persona que tú dices de boca que la quiere. No nos confundamos, porque te está castigando. Tú misma te está metiendo el cuchillo. Tú misma estás haciendo hueco para acabar tu alma. Si tú amas, haz lo que Dios te ha mandado. Haz el tiempo, porque el día tiene 24 horas. Dale la primicia a Dios y pon el amor primeramente por delante antes que los afanes. Deja que el amor brille a través de ti y deja que los afanes del día caigan conforme a la voluntad de Dios. ¿O acaso se nos olvidó que Él nos dijo hace 2 semanas que Él tiene mejores planes, mejores pensamientos que los pensamientos que tenemos tú y yo? Entonces, ¿por qué te preocupas tanto? ¿Por qué no hace una llamada a esa persona que tú sabes que está enferma? ¿Por qué no va y visita a ese enfermo? ¿Por qué no le extiende la mano a esa persona necesitada? Si tú sabes que cosas mejores que las que ya tú procuras, Dios tiene para ti. Hermanos, no nos engañemos con falacias del mundo, ni palabras persuasivas de aquellos que hablan bonitos, de aquellos que predican abundancia. Que la paz sea en cada uno de nosotros, porque bien lo dice, aquí dice: está firme, ceñido vuestros lomos con la verdad, conforme a Efesios 6:14. Aquí lo dice, que nos ciñamos con la verdad.
No es que te ponga un cinturón, una vestidura blanca y un cinturón color morado o gol como lo hacía Aarón, tipificando lo que era la cobertura o la armadura o el cinturón espiritual. Cinturón espiritual quiere decir esa palabra de fe. Ese cinturón espiritual es tu fe, que es la que te sostiene, que es la que te da la esperanza, es la que te convence. Cuando usted se pone el cinturón, ese cinturón te asegura que el pantalón o la falda no se te caiga. Cuando usted pone el cinturón de la fe, dice el Señor, es que si mi pueblo se humillare, si mi pueblo confiara en mí, grandes cosas yo traería, habría sanidad y liberación. Dice el Señor en esta hora que te ponga el calzado del evangelio y que te ponga el cinturón de la fe, y tú verás como todo demonio hoy se irá de tu casa, huirá de ti, huirá de tus hijos. Ponte el calzado del evangelio y comienza a predicar las buenas nuevas. Comienza a decirle a alguien que Cristo vive, que Cristo viene, que Cristo está a la puerta y llama. Ponte la coraza de la justicia y no te acobarde. Porque muchas veces le pido perdón a Dios, pero voy a hacer lo que mi padre me ha dicho. Pero muchas veces decimos, no, es que yo no digo nada, pues para evitar problemas, no porque le tenga miedo a fulana y a sultana, sino para evitar, mira, no evite problemas, déjale los problemas a Dios, vete y desenmascara al enemigo y dile dónde él está mal, porque tú vas en el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice, tú vienes contra mí con espada y jabalía, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jesús de Nazaret. Eso lo decía el salmista David. David decía, tú vienes contra mí, contra espada y jabalía, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Y usted dice lo mismo, entonces no tendrá temor alguno. Bendito es el Señor. En el libro de Habacuc dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gracia de Jehová, como las aguas caben en el mar. Hermana Ángela, los micrófonos los tienes abiertos. Porque después que te ponga la coraza de la justicia y camine con el cinturón de la fe, dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria y será como las aguas que cubren el mar. Sí, Señor. Habrá conocimiento de la palabra. No habrá necesidad de que te prediquen, porque cuando tú no lo hagas, por cuanto tú no lo has hecho, el Espíritu Santo lo hará por ti. Dice que el día que tú y yo no llevemos las palabras del Señor, las piedras hablarán por ti. Y en los últimos tiempos se derramará el Espíritu de la gloria de Jehová, aquí en el libro de Habacuc, capítulo 2. Y dice el 15 que hay de aquel que da de beber a su prójimo. Hay de aquel que le ponga piedra de tropiezo. Hay de aquel que le tienda una trampa. Hay de ti. Ay de ti a quien tú tientes, que tú tientes uno de los hijos de Jehová. Ay de ti que tú pongas piedra de tropiezo a un siervo de Dios. Que tú le acerques de tu hiel, de tu maldad, de tu intriga. Y le embriagues para mirar su desnudez. Porque ya sabemos que eso es pecado. Cuando veo una persona que anda mostrando sus partes, sea porque esté loco, sea porque esté ebrio, sea porque esté drogado, sea porque esté enfermo, debemos de socorrerlo y vestirlo
y no quedar mirándolo como hacen en la ciudad de Nueva York, que se pone la gente a tomarle fotos y a reírse. Más bien debe usted quitarse el jacket y cubrirlo y luego llamar a las autoridades o llevar a esa persona a un hospital en caso que no sea Estados Unidos. Pero cubrirlo y cuidar de él. Porque aquí dice, ay de ti que le acerca tu hiel y le embriaga para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra. Bebe tú también y será descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito y ofrenda sobre tu gloria. Sobre lo que tú te gloriaba vendrá vómito, vendrá ofrenda, porque te vomitará como los perros comiendo tu propio vómito. Esto es palabra de Jehová. Y vómito y afrenta sobre tu gloria vendrá. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de criticar al anciano, de criticar al siervo o la sierva. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de hablar de alguien que no sabemos el llamado y que no sabemos el por qué el Señor está permitiendo que pase ciertos desiertos. Porque todos y cada uno de nosotros vamos a ser probados en diferentes áreas, pero hay muchos que no soportan y lo que hacen es que se alejan de Dios o no quieren oír más de Dios porque dicen, ¿dónde está Dios? Dios me ha dejado sola. Pero recuérdate que Dios le dijo a Jacob, ¿y dónde estaba yo? ¿Y dónde estaba tú cuando yo creé los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú? Donde yo te bendije con tus hijos, con tu esposa y con todos tus bienes. Cuidado que no te diga el Señor eso a ti por tú estar quejándote de tu situación, sabiendo tú que para Dios nada es imposible. Que si Dios no te ha sacado totalmente de una situación, es porque más bien te conviene estar en esa situación. Es menester que te quede en la cueva como se quedó Elías hasta el tiempo señalado. Es menester que te quede en esa cueva como se quedó David en la cueva. Es menester que te quede en la cueva como se quedaron muchos guardados en la cueva, como también tuvo Pablo, no solamente en una cueva ciego hasta que se le mandó a alguien que lo tocara y le orara, sino que pasó toda su vida preso y desde la cárcel pastoreó 7 iglesias. Y Pablo no se quejó, Job no se quejó, Daniel no se quejó, no, pero tú y yo que vivimos bajo la gracia de la abundancia de la palabra, bajo la gracia de la abundancia de leche, de miel y leche, tú y yo nos quejamos. ¿Por qué? Porque somos malagradecidos. Por eso, reconózcalo, hermana, reconózcalo para que la luz te alumbre. Somos malos agradecidos. Cada día trae su propio afán. Tenemos que vivir descansando en el Señor para que el Señor se glorifique en los afanes que tú y yo no podamos resolver. En el mismo libro de los Efesios nos dice que renovaos en el espíritu de nuestra mente y vestido del nuevo hombre para que puedas renacer, reverdecer el espíritu en nosotros, así como reverdeció la vara de Aarón, así como reverdeció el remanente de Isaí, de donde vino nuestro Señor Jesucristo, de la genealogía de donde vino nuestro Señor Jesucristo. Mantente firme y pasa tu desierto, porque tú no sabes si es tu hijo o es tu nieto que viene a verdaderamente a traer la palabra del Señor en los últimos tiempos. No sabemos cuál es de nuestra genealogía va a ser el escogido. Dígamelo a mí. No temas, dice el Señor, porque yo como estoy contigo estaré también con el escogido. No temas porque yo soy Jehová. No temas, dice el Señor, y permanece como permaneció Job,
para que tú seas reverdecido como reverdeció él, para que se te sea restituido todo lo que tú has perdido al 100%, porque cuando Dios da bueno y en abundancia. De Jehová es la tierra y su plenitud, pero que el amor sea sincero y que hablemos verdad uno con los otros, dice Efesios 4:23, porque a eso nos ha llamado el Señor, hablar verdad los unos con los otros. Romanos 2:9 dice, y no hablar mentira ni ser hipócrita, que el amor sea sin hipocresía, dice Romanos 2:9. Ya no conocemos esa palabra, ya conocemos los rudimentos de la palabra. Ahora dejemos el aprendizaje del rudimiento y pongamos en práctica lo que hemos aprendido. Y sobre todas estas cosas, sigue diciendo Pablo en Colosenses 3:14, dice, vestido de caridad, que es el vínculo perfecto de la perfección. Vestido de caridad. Caridad. Ten caridad. Sé benevolente. Ten caridad con las demás personas. Con todo. Con una palabra. Con un abrazo. Con una amonestación. Con un gesto. Ten caridad. No temas ayudar, porque también a ti te han ayudado. Cuando tú necesitas, bastante que te gusta que Dios te ayude. Cuando tus hijos están en necesidad, bastante que tú lloras y pides para que Dios ayude a tus hijos. Entonces da por gracia lo que por gracia tú recibes día a día. Porque por gracia vivimos y por gracias caminamos. Que también por gracia entremos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, en el gozo del Señor. Que por gracia demos a cada uno entre nosotros la bienaventuranza de decirnos hermanos. No seamos hipócritas, decirnos hermanos y hermanas y que luego no estemos criticando, que dejemos de asistir a los servicios, que dejemos de invitar a alguien. No, hermano, perdonemos y perdonemos de corazón. No temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. No temas. Hasta aquí esta palabra. Si hay algunos de ustedes en esta hora que no han confesado a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, o ya lo confesaron, pero dudaron en su corazón y quieren pedir perdón y volver a reverdecer, puedes orar conmigo. Te hago la invitación en esta hora. En el nombre de Jesús. Yo suelo hacerla constantemente, cada vez que predico, cada vez que me acuesto. Por si acaso he dicho o he hecho algo, así como decía Job, por si mis hijos han pecado contra el cielo y la tierra, te pido perdón, Señor, y presento mis holocaustos por mis hijos. Yo creo que todo padre lo hace también. Entonces hagámoslos en el nombre de Jesús, amantísimo Jehová Dios Todopoderoso. Reconocemos que tú eres el verbo se hizo carne y habitó en María. Hiciste hombre para salvarnos en la figura de nuestro Señor Jesucristo. Reconozco que diste tu vida en el Calvario como expiación del pecado de la humanidad para darnos, Dios mío, el acceso a poder comunicarnos directamente contigo, para tener esa relación entre padre e hijo. Te pido perdón, espero que me perdones, reconociendo que tú eres mi Dios y mi Salvador, que tú nos has salvado a través de ese sacrificio en la cruz. Perdónanos, Señor, líbranos de todo mal y no nos metas en tentación. Que tu palabra sea en cada uno de nosotros para que podamos, Dios mío, reverdecer y ser honra para ti. Y que tu Dios mío nos use conforme a la medida de fe que tú pongas en nosotros, Señor. Ayúdanos a desarrollar esa fe que tú has implantado para tu gloria y tu honra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te decimos bienvenido. Bienvenido Jesús. Dios le bendiga. Shalom, shalom.